hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el sueño de la vivienda propia, ¿no? Ya hemos tenido otros casos también de la misma temática y bueno, cómo esto se termina convirtiendo en muchos casos de un sueño se convierte en una pesadilla. Porque en este caso estamos hablando de los ahorristas de Bauen, que están llevando a cabo hace ya bastante tiempo un reclamo, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe, por incumplimientos en los contratos, demoras de más de 16 y 20 años en la entrega de unidades, cambios en las condiciones que bueno, no se respetan esos contratos y llevaron sus reclamos a varios lugares, ¿no? Uno de ellos fue la legislatura provincial, también el Consejo Municipal. La empresa justifica estas demoras, bueno, como ocurre en este país, la inestabilidad económica que ya es cíclica, alegan el aumento de los costos y que esto, bueno, estira los plazos de entrega. Pero bueno, las demoras ya son excesivas y hay muchos ahorristas que ya culminaron el pago de todo el plan y bueno, no están recibiendo por parte de la empresa las unidades que ya tienen pagas. En este caso también hay que decir que ya hubo un fallo judicial por parte de la justicia de Rosario, que, bueno, condenó a la empresa Bauen por incumplimientos contractuales y obliga a la entrega, al menos a esta persona que realizó la demanda, a entregar y cumplir ese contrato con la entrega de la unidad que había pactado, con los metros cuadrados que habían pactado ya en el contrato y la zona destinada también que estaba establecida por contrato. ¿Qué es lo que sucede en este reclamo que están haciendo en este último tiempo? Que la empresa pretende entregar unidades de menor cantidad de metros cuadrados a la que había pactado en cada uno de los contratos y en otros casos también pretende entregar terrenos o desarrollos por fuera del lugar que había pactado. Es decir, en muchos casos los contratos estaban establecidos que las unidades iban a estar en la ciudad de Rosario, dentro del sector comprendido por los bulevares. Pero en algunos casos pretenden entregar terrenos en localidades aledañas, como Funes, por ejemplo. Bueno, con lo cual no era lo establecido en el contrato y no es lo que las personas que realizaron esos contratos habían acordado en determinado momento. Para ampliar este tema y que nos cuente en primera persona cómo están atravesando toda esta situación, está en nuestros estudios ya Alicia Bernal, que es una de las damnificadas en este caso y que bueno, viene también un poco en representación de un grupo mayor de personas que está en la misma situación que ella. Así que ya le damos la bienvenida. Buenos días, Alicia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegarte hasta aquí para contarnos, bueno, qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, esto comienza, como vos bien decías en tu introducción, con planes que hemos firmado a 20 años, en todos los casos en la ciudad de Rosario, en el radiocéntrico, no hubo contratos diferentes, todos tenían esta modalidad, entre bulevares y en un plazo de 20 años. Estos planes vinieron a reemplazar esta inestabilidad del país que hacía que no hubiera acceso a créditos hipotecarios. Fíjate que el plazo es similar al de un crédito, claro. Y entonces fue una opción para muchas personas con ingreso formal, o sea, capaces de sostener con más o menos esfuerzo, de acuerdo a los avatares del país, una cuota siempre similar al costo de un alquiler de un departamento de 2 dormitorios, que es lo que en general veníamos pagando, si bien también hay algunos planes de un dormitorio, pero son la minoría.
Siempre 20 años, siempre el radiocéntrico de la ciudad de Rosario. Los contratos en ese sentido para nosotros eran claros, por supuesto tenían trampas, como suele ocurrir, pero esta empresa que empezó a operar en el año 1986, esta UTE, es la unión de tres empresas, Bauen Pilares y Pilaí, que es la administradora. Bauen todos sabemos que es la empresa que lleva adelante la construcción propiamente dicho, y Pilares es una empresa muy asociada a Pilaí que se ocupó, digamos, integra esta UTE justamente porque ellos se especializan en la construcción de cocheras, que es algo que también se comercializaba a través de la UTE. Entonces, bueno, cumplieron durante muchísimos años. Todos tenemos un conocido, un amigo que tiene un Bauen, esa era la forma de expresarlo. De hecho, todos vemos edificios de Bauen con una calidad media buena, digamos, sí. Y como te digo, para todos pagable en un momento determinado. La empresa cumplió durante mucho tiempo hasta que dejó de hacerlo. Primero, incumpliendo algunos puntos del contrato, como por ejemplo sorteos y licitaciones, que el tema no es menor porque en el transcurso de esos 20 años a muchos que podían, por ejemplo, licitar monetariamente, los acercaba a la vivienda, pagando por supuesto una cuota posesión más elevada, pero bueno, hay gente que lo podía hacer y también nos acercaba a la posibilidad de los sorteos mensuales. Claro. De esa forma se llegaba a concretamente a adquirir la unidad, ¿no? Antes, y el que no podía... ¿Hasta cuándo fue? Y esto fue hasta hace 6 años aproximadamente. La empresa cumplía con sorteos y licitaciones. Hace 6 años dejó de hacerlo, y si bien fue un elemento que debería habernos llamado la atención, no fue así. Eso pasó, no hubo grandes reclamos, hubo algunos reclamos, algunas demandas en relación a eso, pero muy pocas, y muy desconocidas para el conjunto, digamos, de ahorristas. Esos incumplimientos derivaron hoy estamos hablando de hace 3 años fácil, ¿no? Claro. En directamente la no entrega, o sea, el incumplimiento de la esencia del contrato, la no entrega de los departamentos en el radio pactado, como vos decías, en el caso de Rosario nos quieren mandar al límite entre Funes y Fisherton, una zona suburbana, que no tiene incluso los servicios mínimos, pero además no es la zona contractual pactada. Claro. No vale lo mismo, todos sabemos, un monobloc, porque además son monobloc para muchísimas personas, creo que hay 500 y pico de personas, que un edificio que uno había pagado en zona céntrica. Pero además, lo que están haciendo hoy de manera compulsiva, al que va terminando las 240 cuotas, es adjudicarles de prepo, como quien dice, en ese lugar, pero además con una promesa, que es la construcción. Estamos hablando de que ellos no tienen tampoco disponibles los departamentos en esa zona. Entonces hablan, incluso por carta documento, de un periodo de 7, 8 años, el tiempo que demande la construcción. O sea que estamos ante un verdadero problema. Bueno, pero ese es un dato, porque es decir, ellos están adjudicando departamentos que todavía no están construidos. Exactamente. Y que eso demandaría un periodo de 7 años aproximadamente, para 7 años más, a pesar de, además de la demora que ya tienen, para entregarles una unidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba pactado en contrato. Exacto. Es una promesa en tiempo en una zona que es la inadecuada. Nosotros estamos por eso sumamente preocupados, porque además estos planes terminan en el 2032. O sea, ahora después te explico por qué ellos dejaron de comercializar este tipo de planes de ahorro. Estos planes terminan en el 2032, o sea, estamos bastante cerca en términos, o sea, están prometiendo construir después que les dejó de ingresar dinero, para que se entienda de alguna manera. Entonces, ya los pasos 1, este monobloque enorme que yo te digo, de 500 y pico de personas, ya está todo adjudicado y habitado. Hay gente
bueno, por necesidad, claro, por una cantidad de es decir, circunstancias, antes que nada, bueno, antes que nada se han ido a aceptar. vivir a ese lugar con serios problemas, muchos vicios constructivos. Ahora nos acabamos de enterar a través de un concejal que se va a realizar un estudio hídrico de la zona porque pasa cerca el arroyo Ludueña y a la altura de ese complejo hay contaminación, se ha detectado contaminación del arroyo. O sea, se van sumando una cantidad de irregularidades. Bueno, han adquirido ya ese edificio que te digo está completo, han adquirido para los nuevos vencimientos 2 terrenos que ni siquiera tienen cerco perimetral. O sea que la situación es sumamente grave para nosotros. Claro. Bueno, ¿cuáles fueron? Hay una demanda colectiva, ¿no? Presentada. En realidad, las demandas colectivas en la no soy abogada, aclaro, es lo que Sí, sabemos, porque bueno, nos hemos vuelto medio que investigadores. Claro, por supuesto. La causa de la que vos hablabas es la única que hasta el momento tiene sentencia en primera instancia. Está apelada, por supuesto, por la empresa. Sí, obviamente. No hay otras sentencias en primera instancia. No, hasta ahora de todas las personas que son damnificadas, que han sido damnificadas, solo hay una demanda que llegó a sentencia en primera instancia, que es la que yo mencionaba, bueno, que es la que obliga a la empresa a cumplir con el contrato. Exactamente, bueno, que esperemos se confirme. Esperemos que lo confirme la Cámara. Hay de todos modos, calculamos, porque bueno, eso también lo sabrás, no es fácil ir a la justicia y decirle, señores, cuántas causas hay en estos 18 juzgados civiles. Sí, obviamente. Pero nosotros hemos hecho un cálculo aproximado, siempre los cálculos los hacemos nosotros, porque por supuesto la empresa, esa es una de las cosas, dejó de tener transparencia en la información, incluso en la cantidad de afectados, o sea, en la cantidad de grupos y planes que integran esos grupos. Tenemos que por ahí armar cuentas nosotros y es muy difícil. Claro. Pero calculamos que son más de 1000 las causas por diferentes cuestiones, diferentes modalidades y en diferentes instancias. Ninguna ha llegado a sentencia, más que la causa Grisum. Sí. Pero hay más de 1000 reclamos judiciales ya iniciados. Claro. Esto va a escalar, sin duda, en la justicia civil. Algunos estamos viendo también la posibilidad de la vía penal, que no es fácil, pero bueno, en relación a las causas colectivas que vos decías, nosotros tenemos entendido que las causas colectivas las habilita la justicia en este caso. No es que yo me presento junto con 20 e inicie una causa, sino que tienen que estar habilitadas. Hay 2 presentaciones que fueron rechazadas en primera instancia. Una de ellas es para la revisión total del contrato, punto por punto, que eso nos incluiría a todos, digamos, teniendo un contrato un poco menos favorable a la empresa, digamos, que tenga menos trampas. Y la otra la otra causa presentada es por diferencias en los gastos administrativos. Ahí sí hubo fallos favorables, porque la empresa ha venido durante 20 años de cobrarte 4% más de gastos administrativos, es una suma muy importante. Sí. Entonces la otra causa colectiva presentada es por eso. Se está esperando la segunda instancia, a ver qué es lo que pasa. Por ahora se rechazó en primera. Esas son las cuestiones judiciales que nosotros conocemos. Hay muchos nuevos juicios comenzados, por supuesto. Hay mucha gente que no se resigna a cambiar
un departamento céntrico con la pérdida de dinero que significa por un lugar suburbano sin servicios mínimos. Claro. Y además lo que implica también es vivir en un lugar alejado, ¿no? El traslado, es como para creer que todo el mundo tiene auto, claro, por ejemplo, claro. que los chicos pueden traerlos todos los días en colectivo a la escuela donde concurren. Claro. Por alguna razón uno ha una organización de la vida cotidiana también. Eso es calidad de vida, ¿no? Y que irse a un lugar alejado del centro de vida, digamos, de donde tienen su trabajo, escuela y demás, es una complicación que se agrega a todo lo que ya está pasando, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo, son entre 3 y 15 kilómetros de acuerdo a por donde uno vaya. No estamos hablando de, extendieron la zona, pero Rosario creció, es cierto. Claro. Entonces podemos decir, bueno, no entre bulevares, sino, qué sé yo, un poco el segundo bulevar. Macrocentro, pero estamos hablando de... Es más, en la ciudad de Santa Fe, que también el contrato dice entre bulevares en el lapso de 20 años, 240 cuotas, que son 20 años, los mandan a otra localidad, que es Santo Tomé. Santo Tomé, claro. Es que está ahí pegadito, ¿no? Pero también implica un traslado mayor. Pero además es un incumplimiento absoluto, ni siquiera estamos hablando de la misma localidad. Claro. Bueno. Cuando ustedes empezaron a pagar los planes, ¿ya estaba definido, por ejemplo, precisamente ya tenían ellos adquiridos los terrenos, al menos, de dónde se iban a construir esos edificios? Ellos iban comprando. Ajá. Esto funciona, que esperemos, como un plan de ahorro de los autos. Si te acordás que había Renault, Ford, una cantidad de personas, en este caso se calcula que aproximadamente 20 personas integraban cada grupo, que todos los meses aportaban con el fin de que la empresa, comprara el terreno y luego fuera construyendo para esos 20, digamos, grupos cerrados. Si bien no había un domicilio definido, sí la zona entre bulevares. O sea, nadie pretendía que le dijera, mira, dentro de 20 años, encima tu departamento va a estar en este lugar. Pero bueno, sí entre bulevar, entre 27, que creo que antes era Pellegrini, pero bueno, supongamos 27, Avellaneda, y el Río. Mínimamente un lugar determinado, y ahí la empresa veía, y de hecho lo hacía y cumplía. Sí, hay muchos edificios que han sido pero entregados. Esto dejó de ocurrir. Claro, vos me decís hace 6 años. ¿Y la cuota más o menos en cuánto? 650.000 pesos aproximadamente. Entonces... El que todavía no ha resuelto la cuestión habitacional, y además el tiempo ha pasado, la mayoría nos hemos jubilado, estábamos activos, digamos, laboralmente, y hoy somos jubilados, y no es lo mismo una jubilación que un ingreso, suponiendo que uno tenga el ingreso. Entonces, hay personas que están pagando un alquiler, que más o menos de 2 dormitorios, ese es el monto, y una cuota. Es muchísimo. Es una enormidad. Pero además insisto en esto, nosotros insistimos mucho en esto, para una promesa. Pero nosotros no podemos dejar de cumplir el contrato. Claro. Hasta ahora la incumplidora siguen pagando. Absolutamente. Excepto el que quiere renunciar formalmente, por supuesto, como corresponde, y luego pelear el reintegro del dinero, que es otra de las cuestiones previstas en el contrato. Claro. Pero todos sabemos que sin juicio va a ser imposible. Entonces, estamos además embarcados en esto, en tener que entrar en esta cosa, en esta vorágine de la justicia que implica honorarios. Nadie quiso también esto. Gastos. Otros gastos más la cuota que ya vienen pagando. Nunca nadie quiso esto. Somos, como te digo, personas comunes, distintas situaciones, muchos la vivienda propia. En el caso mío lo pensé para mi hija, en ese momento que estaba estudiando, y luego ella pudo resolver su vivienda, entonces mi esposo y yo dijimos, bueno, nos vamos
a jubilar y tenemos un ingreso extra y ahora estamos los dos jubilados y tenemos un problema. Un problema, claro. Sí, estamos hablando de trabajadores, personas que lo han hecho para poder tener su vivienda propia, salir de un alquiler, no para inversión ni para... No, puede haber alguno, pero mínimo. Sí. Además, no es el inversionista de Puerto Norte. Claro. Estamos hablando de departamentos de una calidad media-baja, claro. O sea, pensada para vivienda fundamentalmente. Claro. Y bueno, y después cuando por alguna razón la vivienda se resuelve, esto que yo te digo, a lo claro. sumo, pero no más que claro, eso. Claro. Sí, se entiende. Vos me hablabas antes de trampas. ¿Cuáles son esas trampas que detectaron luego de, una vez que empiezan a ver que no está funcionando la cosa? Este tema de los contratos, yo como te digo no soy abogada, pero bueno, llegado el momento de la discusión en los tribunales, digamos, en la discusión judicializada, ellos han hecho valer cuestiones de estas muy ambiguas, de los contratos, que uno cuando firma no le presta demasiada atención, tampoco, porque no todos tenemos que ser abogados ni escribanos para firmar un contrato. Uno confía en la propaganda, que era real, en la buena fe, y más o menos en la lectura de un contrato, que si hay alguna palabra de más o de menos que modifique todo, no la sabe y no la entienda. O sea, ¿por qué digo esto? No por nada en particular, pero lo digo porque, quiero pensar que la justicia hasta ahora, que no nos ha sido favorable, no sé, ve algo que nosotros no vemos, claro. Excepto que haya otro problema. Por eso, y yo quiero ir a este tema, nosotros, un grupo de 6 mujeres, empezamos a juntarnos, nos conocimos personalmente, nos tuvimos confianza, sabíamos que el objetivo era esto y empezamos a tratar de ampliar esto. Pedimos el apoyo de una asociación de consumidores sin fines de lucro y empezamos a tratar de ampliar esto y visibilizarlo, instalarlo para que tome nota el Estado en sus 3 poderes, incluida la justicia. Entonces, esperamos que eso también haga reflexionar a todos. No nos viene yendo tan bien, pero también va escalando el problema. Ya es un tema que hemos logrado instalar mediáticamente. Saltamos un Les cerco, costó un poco, muchísimo. ¿no? ¿Por qué? Porque Pilaí es una empresa que gasta mucho, ojalá gastara más en nosotros y en construir, pero gasta mucho en pauta publicitaria. Claro. En los grandes medios, en los grandes medios que eso de comunicación tiene un alto costo. Incluso tiene acciones en algunos, creemos o sabemos. Entonces, eso hace que haya todo un cerco, claro. Que cuesta romper. Un blindaje mediático. Absoluto. Pero con mucho esfuerzo, mucha constancia, hemos logrado en algún punto romperlo. Al punto de que la empresa salió a dar algunas solicitadas que realmente no vale la pena rebatir, pero hemos logrado instalar el problema que existe, que es real, y que nos lleva a esta situación de mucha incertidumbre. Por eso voy a hacer la aclaración de que el dato preciso de personas implicadas solo lo tiene la empresa, incluso en las causas judiciales tengo entendido que no es fácil que aporten este dato, pero estamos hablando de más de 25.000 personas. Es una cifra importante. Nosotros es mucho dinero, ¿no? Y es mucho dinero. ¿Que a dónde ha ido a parar todo eso? Que no fue a las viviendas que les habían prometido. No fue a las viviendas, hay muchas excusas de la empresa, una de ellas es que los vaivenes de este país, las crisis económicas. Pero las cuotas imagino que se han ido ajustando. Absolutamente. Todo el tiempo a los vaivenes del país. Sí, pero no solo eso, nosotros que son los mismos vaivenes que tenemos nosotros como consumidores al momento de pagar las cuotas. Obviamente. También las crisis son sobre todo para nosotros. Sí, pero además nosotros hemos hecho una cuenta sobre un par de planes ya a punto de concluir, uno de 19 años y otro de 20, y nos ha dado que en ese periodo de tiempo
Los aumentos sobre el índice del costo de la construcción, que es una de las cuestiones que la empresa alega, Claro. ha sido el 80% más lo que nosotros nos han ido cobrando en las cuotas. Entonces, bueno, si no les alcanzaba con el índice CAC, digamos que un 80% más debería haberles alcanzado. O sea, hay un montón de elementos que no son sobre reales. todo que ese dinero no queda estancado en ningún lugar, ¿no? Se reinvierte, se Pilaí genera, es quien obviamente, administra también los fondos. Ellos son inversores. Bueno, vos podés ver por todos lados, ellos están comprando Nuevo Alberdi, Ibarlucea, toda la zona de esa parte del cordón rosarino, con distintos proyectos, algunos para country, otros para... Bueno, ellos saben, no creo que la plata haya estado bajo el colchón, lo más probable es que no. Seguramente ha estado en algún fondo de inversión también, que les ha generado... Acá o afuera, sí. Así que bueno, eso, digamos que ese tipo de empresas tiene previsto todo eso. ¿Qué respuesta tienen del Estado en este sentido? Bueno, nosotros en esto que te digo, en este derrotero que hemos comenzado, bueno, por supuesto que uno de los primeros abordajes fue el Estado. Primero el Consejo Municipal. Nosotros solicitamos una audiencia que otorgaron en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que era la que correspondía a esto. En realidad lo hicimos, recién comenzábamos con esto, todavía tampoco teníamos tanta repercusión mediática, ahora volvimos a solicitar, porque el contexto es otro, una nueva reunión. En ese momento la Comisión de Vivienda estaba tratando un pedido de habilitación de Pilaí en Nuevo Alberdi, muchas hectáreas ahí en una zona bastante cuestionada. Estuvo retrasado ese pedido también por estudios hídricos. Siempre hablamos de zonas complicadas, quien dice compro tierras más baratas, digo, para traducirlo. Nosotros lo que le fuimos a pedir al Consejo, a los concejales de la comisión en ese momento, fue que detuvieran cualquier aprobación y pidieran a la empresa información fidedigna, que se pudiera comprobar sobre el cumplimiento con esta cantidad de ahorristas que no estábamos viendo reflejado el cumplimiento. Bueno, eso no se hizo, el proyecto se aprobó, nosotros no intentamos frenarlo, sino que se introduzca como ciudadanos que también somos parte de esta ciudad. Bueno, esta cuestión no lo logramos, el proyecto se aprobó por unanimidad, y luego fuimos a la Cámara de Diputados, también a una audiencia con la misma comisión, pero de la Cámara provincial. Nos atendieron muy amablemente. Ahí hay un proyecto todavía en curso del diputado Rabia, donde pide una cantidad de cosas, entre ellas información. Pero bueno, ahí se comprometieron a dar intervención a la Secretaría de Comercio Interior, a la parte que tiene que ver con defensa del consumidor, pero realmente no ha sido positivo en absoluto. Ellos, digamos, es lo mismo ir a reclamar 25.000 personas por un departamento que 10 personas por una licuadora que una empresa le vendió mal. Entonces a nosotros eso tampoco nos sirve. Así que bueno, ese es hasta ahora nuestro recorrido. Estamos tratando de establecer contacto con algunos diputados nacionales, porque creemos que esto tiene que salir de los límites de Rosario. Claro. Porque además no es un tema exclusivamente territorial. Acá hay que tener en cuenta que tienen también estos mismos proyectos en Córdoba y en Entre Ríos, además de Santa Fe y Rosario. Entonces creemos que esto, bueno, ya es de interés nacional, digamos. Ese ha sido hasta ahora nuestro paso por el Estado, bueno, y la justicia, donde hemos realizado algunas concentraciones frente a tribunales, pidiéndole a la justicia que acelere sobre todo esto. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy mala, que no sé si sirve porque, bueno, no es probablemente la misma justicia, pero una apelación que hubiera resuelto probablemente este tema estuvo 8 años
para tener sentencia firme. Ujú. 8 años nos parece una locura. Sí, realmente. Eso tiene que ver con que Pilay no tenía la posibilidad, la autorización del Estado para la venta de estos planes. Ujú. Bueno, ellos por supuesto que cuando estuvo la resolución de la IGJ diciendo que tenían que cesar en la comercialización de estos planes. Esto es otra causa. Esto también lo descubrimos, no es que estuviera oculto, pero el tema es así. Estos planes, desde el año 86 que comercializa Pilay, nunca tuvieron autorización del Estado. Ellos empezaron a comercializar estos planes sin ningún tipo de autorización y por una denuncia en la IGJ, mejor dicho, por una denuncia que hace un particular en la Secretaría de Comercio Interior en el año 2003. Sí. La Secretaría de Comercio Interior, que en ese momento era dirección, hace la denuncia en la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia interviene y dictamina que cese de manera inmediata en la comercialización de estos planes de ahorro. ¿Y cuáles eran los argumentos? Los argumentos eran que, una, no habían pedido autorización y dos, no se podía comercializar este tipo de planes como se hace con los autos, que eran cosas diferentes, digamos, y que por lo tanto tenían que cesar en esa forma de comercialización. Sí. Ellos apelan la medida y recién en el 2012 la Cámara Nacional de Comercio avala o confirma, digamos, la resolución de la IGJ. En ese periodo de tiempo, 8 años, creemos, siempre digo creemos porque los datos los tiene la empresa, sí, por el contexto económico además, que es donde mayor cantidad de planes comercializaron, porque tuvo efecto suspensivo la prohibición, o sea, claro, la prohibición de la IGJ hasta la resolución de la Cámara hizo que ellos pudieran seguir. Claro. Bueno, creemos que ese efecto suspensivo sirvió, entre otras cosas, y esa demora para que, bueno, la mayoría quedara atrapado en esta telaraña. Qué locura. Bueno, eso es más grave aún todavía. Eso es más grave aún, lo acabamos de sacar en un formato de documento que lo hemos difundido a la prensa porque es muy serio, porque tenemos la resolución de la IGJ, la investigación de la Fiscalía y luego la confirmación de la Cámara, o sea que acá no hay nada que no se pueda verificar. Que no se pueda ver. Bueno, realmente están en una situación compleja porque, bueno, de hecho la empresa no da ninguna respuesta concreta, está tapando información, negando dar información para dar una respuesta concreta a todas las personas que ya... ¿Cuántas más o menos, si tenés el dato, no sé si lo tenés, que ya concluyeron los 20 años? ¿Eso ustedes ya terminaron de abonar? En mi caso ¿Les queda poco? ¿Les queda poquito? Sí, 16 años. De todos modos, estamos todos en la misma porque sabemos cuál es el camino. Porque hace 6 años que no están haciendo entregas. No, y además el que va terminando le van adjudicando de manera compulsiva a un lugar que no es. Y en un plazo que no es. Porque al que termina... Ahora creo que dejaron de enviar carta documentos. Antes era por carta documento donde informaban que el lugar es Los Pasos, en 7 u 8 años. Creo que ahora directamente es un mail informativo de esa situación. El que termina en general ya empieza de alguna forma a judicializar, porque ya responde la carta documento. Los demás estamos a la espera, pero sabemos que nos espera eso, no tenemos duda, porque además nosotros ya no podemos confiar en una empresa que está haciendo esto, pero que además nunca pudo haber vendido planes. ¿Entiende? ¿Por qué deberíamos confiar ahora? En todo caso, cumplió mientras lo pudo hacer, a lo mejor el contexto económico, no tenían otros, ellos ahora venden bajo otra modalidad de fideicomiso. Bueno, no sabemos bien por qué cumplió antes. Lo que sí sabemos es que no va a cumplir ahora. Claro, porque durante muchos años, de hecho, entregó. ¿Hubo algún periodo en que estuvo en conflicto? Hubo algún periodo de conflicto, de algún metros, vos lo decías en tu introducción, en metros cuadrados. En metros cuadrados no cumplieron nunca.
que eso ya es un tema, porque sí. si yo pago por 73, quiero por 73, claro, no 62. Claro, y la excusa, digamos, que dan cuando el departamento es de menor cantidad de metros cuadrados es que también estaban incluidos los espacios comunes, cosa que eso es también algo que no es... digamos, no corresponde, porque en ningún edificio los espacios comunes se cuentan como propiedad, porque obviamente por algo son espacios comunes, porque no son del propietario de cada departamento. Además tengo propiedad sobre el porcentaje que me corresponda de espacios comunes, pero además claro, no pueden estar incluidos. No pueden estar incluidos. Claro. Así que bueno... bueno, Alicia, esperemos que se pueda llegar a buen término, lo cual es bastante difícil. Bastante complicado. El panorama no es muy alentador, lamentablemente, pero bueno, lo importante sería es que quienes tienen que resolver este tema y obligar a esta empresa a que cumpla con estos contratos, lo haga. En principio la justicia con las resoluciones judiciales y el Estado también, esto que me decís de que el Consejo le aprobó sin ningún problema un nuevo proyecto y no tuvo en cuenta el reclamo de todas las personas que están viviendo esta situación, realmente llama mucho la atención y bueno... Sí, una última cosa te digo en relación al Estado, que está siendo una discusión, pero que nosotros tratamos cada vez más de sumar argumentos, y si vos escuchás a algún diputado nacional, incluso algún concejal que ha participado de estas comisiones, dicen que bueno, que el Estado no puede intervenir porque es un conflicto entre privados. Nosotros desmentimos eso por varias razones. Una es ya la magnitud de esta situación, pero además es la asimetría. Estamos hablando de Pilaí, que es una empresa muy poderosa, muy fuerte, lo hablábamos al comienzo, de un círculo rojo de poder de la ciudad de Santa Fe, una empresa con un arraigo en familias muy importantes, y nosotros somos consumidores. Claro. Y además somos rosarinos, santafesinos, somos ciudadanos, entonces esta asimetría con una empresa hace que el Estado no pueda mantenerse al margen de una situación que afecta a los más vulnerables, digamos, claro, justamente, ¿no? En esta cuestión de un lado y el otro del mostrador. Seguro, alguien tiene que garantizar que se cumpla lo que fue pactado y de alguna manera, bueno, resarcir de la mejor manera posible a los damnificados, bueno, que en principio sería cumplir con el contrato, ¿no? Que es lo que todos quieren, que recibir esa vivienda que pagaron con mucho esfuerzo y bueno, para salir de una situación también compleja que es estar pagando un alquiler, una cuota de una vivienda, que hoy en día es muy pesado para cualquier familia. Es tremendo porque bueno, la situación es esta que todos conocemos y a veces y a veces no se puede. Hay gente a la que se le ha caído el plan porque no ha podido continuar con la cuota, hay problemas de salud mental. Claro, esto también. Esto generado en familias, sí. Estamos hablando de la vivienda, no claro. estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del techo, estos 20 años hace que todos estemos más viejos. Obvio. Y bueno, que las necesidades sean otras, las perspectivas son otras. Entonces estamos hablando de una situación con mucho impacto social. Claro, no es solamente el problema económico, sino en todo lo que deriva, ¿no? Eso, exacto. Que la persona bueno, hay problemas de, como vos bien decís, salud mental es lo primero que te afecta, porque es terrible después de haber confiado, pagado un montón de dinero y pensar que, bueno, ya falta poco para llegar a la vivienda y terminar con todo esto, bueno, que... Sí, no encontrarse con la situación que perdí todo el dinero, no voy a tener mi casa, voy a seguir pagando un alquiler, voy a seguir con toda esta situación y bueno, eso trastorna y trastoca toda organización familiar, ¿no? Totalmente, eso es una cosa que estamos notando en muchas personas, así que bueno.
Bueno, Alicia, muchísimas gracias por venir a contar en representación de, bueno, de todas las de personas todo el colectivo que de están autoconvocados, que somos muchos. y que pueden sumarse, ¿no? Me imagino que si hay personas que todavía están en soledad haciendo esta lucha, pueden sumarse al grupo. ¿Hay algún contacto, algún lugar donde se puedan comunicar? Nuestro contacto por excelencia tenemos después, cuando la persona se acerque o tome contacto por mensajería de Instagram. Bien. Nosotros tenemos un Instagram con 4.700 personas en 3 meses, o sea, eso también es un indicador. Sí. Tenemos un Instagram que se busca como @incumplimientosbaguenpilaí, así lo van a encontrar. Hay una mensajería que contestamos en el día. Bien. Así que cualquier afectado, cualquier persona que quiera tomar contacto con nosotros, ese es el contacto inicial. Luego tenemos grupos de difusión y bueno, distintas instancias para estar conectados. Queremos agradecerte enormemente por esto que hablábamos antes. Nos cuesta mucho todo lo mediático. Es una pelea de hormigas. Sí, ya lo sé. Así que muy agradecidos con los que nos dan el espacio. Bueno, no, por favor, a disposición para lo que necesiten difundir cuando sea necesario, estamos acá y es para esto, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de condicionamiento de ninguna clase, así que estamos abiertos a todos los que necesiten el espacio para, bueno, hacer los reclamos que sean necesarios y esperemos que que para que esto avance de una manera positiva y que puedan llegar a conseguir la entrega de esa vivienda que tanto necesitan y que por lo que tanto lucharon, ¿no? Exacto. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Alicia. Bueno, Alicia Bernal, aquí con nosotros contando en detalle toda la problemática que están atravesando con este sueño de casa propia que se ha convertido literalmente en una pesadilla y esperemos que quienes deban hacerlo tomen cartas en el asunto y se pueda resolver de la mejor manera y que puedan acceder a esa vivienda que tanto anhelan.